Muy bien, pues el día de hoy tenemos un alimento espiritual muy apropiado. Queremos estar siempre contentos haciendo la voluntad de Jehová, y qué mejor el día de hoy se nos va a ver cómo es estar felices con las responsabilidades que tenemos en la congregación y poderlas cumplir. Eso nos dará felicidad. También veremos el amor de Jehová reflejado en cómo nos enseña a todos nosotros a cuidar de los huérfanos de padres, y también nos harán llegar la información para entender bien esto que es cuidar de los huérfanos. También estaremos viendo una de las cualidades importantes que vemos en nuestro folleto, una obra de amor. Este folleto nos ayuda a ser mejores predicadores y conseguir a personas que quieran conocer acerca de Jehová. Estaremos viendo una cualidad importante que es la empatía, la cual nos va a ayudar mucho a entablar conversaciones con las personas del territorio. También estaremos viendo lo que es el recordatorio en nuestra asamblea regional. Si trae sus apuntes, los invitamos a dar sus comentarios y ver cómo es que le ha beneficiado acercarse más a Jehová, y también cómo predicar mejor las buenas nuevas. Y estaremos viendo en el estudio bíblico de congregación cómo es que los viajantes nos dan el apoyo suficiente y nos hacen crecer nuestra fe. Así podemos dar comienzo a nuestras reuniones. ¿Y qué les parece si iniciamos ya con el tema? Vamos a entrar en lo que es Tesoros de la Biblia y vemos el primer discurso, que tiene como tema: valore lo que usted hace por Jehová. Estará a cargo de nuestro hermano Armando García. Vamos a ver primeramente a analizar estas palabras. Valoremos el privilegio de servir a Jehová. Si usted gusta sacar su Biblia, ahí en Proverbios 13:12, en su parte A, para que me sigan la lectura, dice así: las expectativas que tardan en cumplirse enferman el corazón. Fíjese qué ciertas son estas palabras. Cuando quiere uno hacer algo en la vida, lo desea con anhelo, podemos hablar de cualquier asunto que le agrade. Pero ese deseo de conseguirlo nunca llega. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que a veces se desanima y así vive, desanimado porque no logró ese anhelo que tenía por tener esas cosas. Bueno, en sentido espiritual, o podemos decirlo, en la organización de Jehová, hay muchos privilegios. Quizás a algunos de ustedes les gusta uno mucho, bastante, que quisiera con anhelo tenerlo por siempre, tener ese privilegio. Bueno, pero ese anhelo que le gusta mucho, quizás lo ha hecho de vez en cuando, pero pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y los años, y no logra ese propósito. Bueno, debido a eso, como ya dijimos, entran pensamientos negativos, como los que ya mencionamos. Quizás esté frustrado, deprimido, y hasta llega a decir: no sirvo para nada, porque no conseguí lo que yo quería. Hasta ese extremo podemos llegar. Bueno, vamos a ver un ejemplo
de un siervo de Jehová que estuvo a punto de caer en el desánimo. Pero vamos a ver cómo cambió su manera de pensar, es decir, qué le ayudó a centrarse en el privilegio de servicio que tenía. Miren, lo invito a ver el Salmos 84, 1 a 3 dice: Qué hermoso es tu gran tabernáculo, oh Jehová de los ejércitos. Añoro con toda el alma los patios de Jehová. Sí, me desmayo de tanto anhelarlos. Mi corazón y mi carne gritan de alegría ante el Dios vivo. Hasta el pájaro encuentra ahí un hogar, y la golondrina un nido donde cuidar a sus polluelos cerca de tu gran altar, oh Jehová de los ejércitos, mi Rey y mi Dios. Cuando este siervo de Jehová, un levita, habló de su anhelo por los patios de la casa de Jehová, él se refería a cómo los pájaros ahí en el templo de Jehová hacían su nido, ahí en el templo. Un lugar tranquilo, encontraron un lugar tranquilo y seguro para crear a sus polluelos, y quizás cerca del altar. Eso es lo que él en su momento estuvo visualizando. Bueno, cabe destacar que ya servía él en el templo, pero él servía en los patios. Él servía una semana cada 6 meses. Pero él quería ser como la golondrina, o como los pajaritos que anidaban ahí. ¿Por qué? Porque ellos tenían un lugar seguro y permanente en la casa de Jehová. Por eso él exclamó las palabras de Salmos 81:3 que ya leímos. Es seguro que este siervo de Jehová se hubiera sentido feliz de haber sido como los pájaros que disponían de una morada permanente. Algo que podemos notar aquí es que debido a ese anhelo por servir en la casa de Jehová, pero de manera permanente, pero por algunas razones que no se dicen, no podía. Bueno, era para desanimarse, era para amargarse, porque no podía servir en el templo con frecuencia. Pudo haberle pasado. Pero, ¿qué le ayudó a no caer en el desánimo? Bueno, lo invito a ver ahí, y vamos a ver esta partecita que nos dice ahí la guía. Disfrute de las responsabilidades que tiene en vez de centrarse en las que le gustaría tener. Y vamos a ver el Salmos 84:10. Dice así: porque en un día en tus patios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Yo prefiero estar de pie a la entrada de la casa de mi Dios antes que vivir en las tiendas de la maldad. Si usted se fija, cambió su manera de pensar. ¿Por qué? Bueno, porque él dijo, bueno, si no puedo conseguir estar todos los días en la casa, en el templo de Jehová, sirviendo ahí, pues cambió su manera de pensar. Notemos que él ya servía en el templo. Una semana cada 6 meses. Pero él cambió su manera de pensar y dijo, bueno, tengo un privilegio. De todos modos es un privilegio para mí. Y lo voy a hacer a medida que fuera posible
y lo hizo. Y seguramente él se dio cuenta de eso y cambió su manera de pensar. Es así como él empezó a ver las cosas desde otro punto de vista. En 84:11 dice: porque Jehová Dios es sol y escudo. Él concede favor y gloria. Jehová no retendrá nada bueno de los que viven con integridad. Hermanos, si nosotros tenemos un privilegio dentro de su organización, o dos o tres, aunque queramos centrarnos en uno y que queramos servir plenamente, pero no podemos, porque a veces hay circunstancias que nos impiden hacer eso. Puede ser una enfermedad, puede ser que tenga una familia que atender, que no tenga tiempo para llevar a cabo su privilegio como quiere o como quisiéramos. Pero aquí Jehová nos anima a esto, a que ahí en su palabra, Él nos anima a que la examinemos, a que veamos cómo Él, cualquier privilegio que tengamos, lo hagamos con gusto, pero hasta donde lo podamos hacer. Jehová no nos exige. Entonces, si Jehová no nos exige, ¿por qué nos vamos a exigir nosotros demasiado? Recuerde que puede haber problemas si no lo logramos. ¿Por qué nos invita Él a que leamos su palabra, la Biblia? Porque Él ahí nos da consejos de cómo podemos lidiar con esos sentimientos negativos cuando nosotros no podemos llevar a cabo un privilegio que nos guste y que estemos ahí siempre, tener ese privilegio. Pues pongamos un ejemplo. A lo mejor uno quiere ir a Betel y servir allá todo el tiempo, pero por las circunstancias no se puede. Entonces Jehová nos dice que leamos su palabra porque ahí hay consejos que nos van a ayudar. Hay pasajes bíblicos donde Él nos muestra que Él valora cualquier privilegio, por pequeño que tengamos. Si nosotros lo hacemos con gusto y estamos felices con ese privilegio, entonces es muy difícil que se nos presenten ideas negativas y nos desanimen. Así es que, pues esto es lo que podemos aprender, hermanos, de esta partecita, para que lo tengamos siempre en cuenta. Muchas gracias, hermano Armando García, por la buena disertación. Y nos dejaste bien claro, ¿verdad?, de ver que si nos centramos en lo positivo, vamos a disfrutar de nuestras responsabilidades. Muchas gracias, hermano. Ahora los invitamos a sacar sus apuntes en sus perlas escondidas, y esto estará a cargo de nuestro hermano Samuel Gamboa. Vamos a leer primeramente, hermanos, lo que nos dice Salmo 82:3. ¿A alguien le gustaría darle lectura? Rolando, por favor, aquí adelante. Defiendan al desfavorecido y al huérfano. Háganles justicia al desamparado y al indigente. Muy bien, muchas gracias por tu lectura. Vamos a hacer la primera pregunta, hermanos. Esta nos dice: ¿por qué es importante cuidar de los huérfanos que hay en la congregación y demostrarles amor? Hermana Marta Ramos, por favor.
Porque esta sería una marca que identificaría al cristiano verdadero, a quien muestre consideración a una persona afligida, ya sea un huérfano o una falta de algún esposo, daría muestra de la adoración verdadera. Santiago 1:27 dice que la forma de adoración que es limpia e incontaminada desde el punto de vista de nuestro Dios y Padre es precisamente cuidar de los huérfanos, de las viudas en su tribulación y mantenerse sin mancha del mundo. Muy bien, hermana, muchas gracias. Escuchamos aquí adelante a la hermana Erika, por favor. Sí, todo el broadcasting de este mes está dedicado a ello, a ese tema, y cita Éxodo 22 al 24, donde Jehová pide que no maltraten a viudas ni a huérfanos, porque si él se da cuenta, dice, entonces me enojaré muchísimo con ustedes y los mataré a espada. De manera que ese es el ejemplo que debemos de seguir, de cuidar de quien no tiene un esposo o un padre que vea por él. Muy bien, hermana, muchas gracias. En la parte de atrás, hermana María Luisa, por favor. Sí, también nos habla que Jehová habla de sí mismo como su redentor, ayudador y padre, y él es quien ejecuta juicio a su favor, les muestra misericordia, les da alivio y los conserva vivos. Es de ahí la importancia de que se debe de aplicar que cuiden de los huérfanos de padre y también de las viudas. Así es, hermana, muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, hermanos. Esta nos dice, ¿qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Aquí adelante, por favor, hermana de Martínez. Sí, en el del libro de Salmos 83:16 dice, cúbreles el rostro de deshonra para que busquen tu nombre, oh Jehová. Durante estos últimos días que estamos viviendo, ¿verdad? Jehová ha frustrado todos los intentos de eliminar a su pueblo, ¿verdad? De sus enemigos. Como resultado, ellos han quedado avergonzados, ¿verdad? Como se predijo en este salmo, porque pues en un país tras otro los opositores han fracasado por completo por el intento de acallar a los testigos de Jehová. Y gracias a que estos hermanos son firmes, valientes y han aguantado, ha servido de testimonio para que muchas personas busquen a Jehová. Y en países donde ha habido persecución, ahora hay alabadores de Jehová, cientos de miles felices alabadores de Jehová. Muy buen comentario, hermana. Allá atrásito, hermana de Macareno, por favor. Sí, ese mismo salmo, el versículo 5, me ayudó a recordar que pronto una colisión de naciones tratará de eliminar al pueblo de Jehová. Obviamente, pues nos puede causar algo de ansiedad o miedo. Sin embargo, los ejemplos que Jehová dejó registrados en su palabra, como vez tras vez salvó a su pueblo, pues son una confianza para no temer esos días. Y el versículo 18, hay una razón muy poderosa. Por el nombre de Jehová, Él nos va a rescatar, por su nombre. Muy bien, hermana, gracias. En la parte de atrás, hermana Arlet, por favor. El Salmo 84:11, ahí el salmista apreciaba la clase de Dios que es Jehová, que Jehová les da en abundancia de bendiciones a quienes cifran su confianza en Él. Y algo que hay que resaltar es que Jehová nunca nos desilusiona, sino que siempre disfrutamos de verdadera felicidad. Esto me anima a armonizar mis acciones con los pensamientos que expresó este salmista y continuar experimentando la felicidad que proviene de tener a Jehová como Dios nuestro. Muy bien, hermana. Hermana de Gamboa, allá atrás, por favor. En Salmo 83, del 1 al 3, ahí vemos que el salmista le preocupaba a su familia y su seguridad, pero eso lo hizo a un lado y centró su atención en el oprobio causado al nombre de Jehová y las amenazas a su pueblo. Se esforzó en defender el nombre de Jehová, si es que eso me ayuda a imitarlo, en mantenerme ocupada en dar a conocer a toda persona el nombre de Jehová, santificar su nombre y que ellos también lleguen a conocerlo y comprendan que Jehová es bueno y amoroso. Así es, hermana. Escuchamos al hermano Adame de este lado. El Salmo 84:11 dice que Jehová, Dios, es sol. ¿A qué se refiere esto? A que Él es la fuente de la energía dinámica, es la luz y es inacabable como el sol.
siempre y cuando sea un día que no sea nublado, siempre vemos el sol. Por eso dice el versículo 12 que podemos confiar en Él plenamente por su energía, por su capacidad, por su energía, y eso hace que confiemos plenamente en sus promesas. Muy bien, hermano. Escuchamos a la hermana Claudia, por favor. Sí, gracias. Hermano, un texto muy conocido, Salmos 83, 18. Ahí Jehová nos dice, yo soy el Altísimo sobre todo, ¿verdad? Entonces, vivimos en un mundo plagado de muchos dioses, la gente tiene sus dioses, pero aquí en este Salmos Jehová dice, yo soy Jehová y yo soy el Altísimo sobre todo el universo. Entonces, a mí ese texto me da mucha confianza porque el nombre de Jehová envuelve muchas cosas, sabemos lo que significa, yo resultaré ser lo que resultaré ser, entonces va envuelta también la vida. Romanos 10:13 dice, todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo, y esa es la garantía que nos da el ser portadores de su nombre. Muy bien, hermana, gracias. Hermano Marco Martínez, por favor. Sí, Salmos 82:5. Bueno, el Salmos 82 se refiere a los dioses, que en aquel tiempo eran los jueces que estaban en la tierra. En este tiempo pueden ser los líderes religiosos, los líderes políticos. Y dice el 5, ellos no saben ni entienden nada, andan de acá para allá a oscuras. Todos los fundamentos de la tierra están siendo sacudidos. El libro Perspicacia habla acerca de que los fundamentos de la tierra son la gente y el sistema. Entonces así está el mundo, ¿verdad? No entiende nada, todo creen que algo es bueno cuando en realidad es malo. Y nosotros debemos estar muy cerca de Jehová para que no caigamos en ninguna de esas ideologías. Muy bien, hermano, muchas gracias. Escuchamos, por favor, de este lado a Benjamín Gaona. Sí, ahí en el capítulo 83, en el contexto del versículo 18, donde dice que Jehová es el Altísimo, en el versículo 13 el salmista estaba hablando de los enemigos de Dios, cómo es que ellos con astucia conspiran en secreto contra su pueblo y contra sus protegidos. Entonces, a partir del 4 hasta el 17, el salmista le pide a Jehová lo que quiere que les haga a esos enemigos. Ya en el 18 aclara, para que la gente sepa que tu nombre es Jehová. Eso siempre me va a remontar a la guerra de Armagedón. En esos momentos también Gog de Magog va a conspirar contra su pueblo, nosotros los testigos de Jehová, pero entonces Jehová se va a levantar y todos van a saber que el Altísimo va a ser Él. Así es, hermano. Bueno, agradecemos a todos por sus excelentes comentarios y pasamos a la siguiente parte. Muchas gracias, Samuel Gamboa, por esa disertación, y muchas gracias también a ustedes por sus comentarios, muy buenas perlas que estuvimos viendo. Ahora los invitamos a abrir las escrituras ahí en el Salmo 82:1, y estaremos leyendo hasta el 83:18, y esto estará a cargo de nuestro hermano Karim Eliseo Villegas. Te escuchamos, hermano, con esta lectura. Dios, toma su puesto en la asamblea divina, en medio de los dioses, Él dicta sentencia. ¿Hasta cuándo seguirán ustedes juzgando con injusticia y mostrándoles favoritismo a los malvados? Defiendan al desfavorecido y al huérfano, háganles justicia al desamparado y al indigente, rescaten al desfavorecido y al pobre, sálvenlos de las manos del malvado. Ellos no saben ni entienden nada, andan de acá para allá a oscuras. Todos los fundamentos de la tierra están siendo sacudidos. Yo he dicho, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo, pero morirán como mueren los hombres, caerán como cualquier otro príncipe. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque todas las naciones te pertenecen. Oh Dios, no estés en silencio, no te quedes callado ni quieto, oh divino, porque fíjate,
tus enemigos están alborotados. Todos los que te odian actúan con arrogancia. Con astucia conspiran en secreto contra tu pueblo. Conspiran contra tus protegidos. Ellos dicen, vamos, acabemos con ellos como nación para que el nombre de Israel no se recuerde más. Diseñan una estrategia común. Han formado una alianza contra ti. Las tiendas de Edom y los ismaelitas, Moab y los agritas, Gebal, Amón y Amalek, Filistea junto con los habitantes de Tiro. Asiria también se ha unido a ellos, apoyan a los hijos de Lot. Hazle lo mismo que le hiciste a Madián, lo mismo que a Sísara y a Javín en el arroyo de Sison. Fueron exterminados en Endor, se convirtieron en estiércol para la tierra. Haz que sus nobles sean como Oreb y Seb, y sus príncipes como Seba y Salmona, porque dijeron, vamos a adueñarnos de la tierra donde Dios reside. Oh Dios mío, halos como un cardo seco, como hierba seca que el viento lleva de acá para allá, como el fuego que devora el bosque, como la llama que chamusca las montañas. Persíguelos con tu tormenta y aterrorízalos con tu tempestad de viento. Cúbreles el rostro de deshonra para que busquen tu nombre. Oh Jehová, que queden avergonzados y aterrorizados para siempre. Que sean deshonrados y dejen de existir. Que la gente sepa que tu nombre es Jehová, que solo tú eres el Altísimo sobre toda la tierra. Muy bien, muchas gracias, Karim. Pues vimos que estuviste leyendo muy bien. Leíste exactamente lo que está escrito, ¿verdad? Que es muy importante y eso nos ayuda mucho. Estabas viendo tú la lección número 2, ¿verdad? Del libro, del folleto Maestros, que esto habla acerca de hablar con naturalidad. Y vemos que tú lo hiciste bien, ¿verdad? Estuviste hablando tranquilo, ¿verdad? Como tú hablas normalmente, ¿verdad? En tu casa y así eres. Sabemos que así lo has hablado siempre. Aquí la lección nos habla con el resumen, dice, sea usted mismo y hable con sinceridad. Así logrará transmitir lo que siente por el tema y por sus oyentes. Y vimos que lo hiciste muy bien. También aquí en la idea principal nos dice, si va a leer de la Biblia o de otra publicación, esfuércese por conocer bien el pasaje para que su lectura sea fluida. Y vimos que sí, fuiste así, va, tranquilito y fluido. Y eso estuvo muy bien. Ahora te vamos a invitar, ¿verdad? También, porque aquí nos habla acerca de cómo observemos también al auditorio, ¿verdad? En ocasiones, y lo puedes hacer. Ya para la próxima ocasión pudieras hacer eso, levantar la vista y ver al auditorio. Muchas gracias, Karim. Estuvo muy bien la lectura. Pues así damos por terminado lo que es nuestra reunión. Ahora vamos a empezar en Seamos Mejores Maestros. Vamos a estar hablando de una cualidad interesante, lo que es la empatía. Primeramente vamos a ver lo que hizo Jesús, y esto estará a cargo de nuestro hermano Martín de León. Te escuchamos, hermano. Según la biblioteca en línea de la Watchtower, menciona que la empatía es comprender lo que otros piensan, sienten, valoran y necesitan. Es decir, es un deseo sincero de ayudar a otros. Al mostrar esta cualidad de la empatía, estamos imitando a Jehová, el cariño que Él siente por las personas. La empatía no solo es una técnica en la predicación. No, influye cómo escuchamos, cómo hablamos, nuestra actitud, nuestros gestos, nuestras expresiones faciales. En sí es interesarnos sinceramente por las personas. Pero veamos al mayor ejemplo que tenemos de mostrar empatía. Jesús. Veamos el siguiente video.
los apóstoles se juntaron alrededor de Jesús y le contaron todas las cosas que habían hecho y enseñado. Vengan conmigo, vamos. Vamos solos a un lugar retirado para que descansen un poco. Es que mucha gente iba y venía, y ellos no tenían tiempo ni para comer. Pero hubo gente que los vio irse, y muchos otros también se enteraron. Así que personas de todas las ciudades fueron rápidamente a pie, y llegaron allí antes que ellos. Y se conmovió profundamente, porque eran como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Bien, después de haber visto este excelente video, ¿qué contestaría usted? ¿Por qué quería Jesús y sus apóstoles ir a un lugar donde pudieran estar solos? Hermana Pauli. Estaban cansados, la gente los seguía mucho y ni siquiera tenían tiempo para comer, por eso querían estar solos. Correcto. ¿Algo más que pudiéramos comentar de esta pregunta? Hermana de Macareno, por favor. Sí, ahí el contexto muestra que los 12 apóstoles habían sido enviados por Jesús a predicar, por así decirlo, a visitar a las personas. Entonces llegaron y le estaban platicando cómo les había ido. Obviamente, pues no era cuestión de que habían pasado 1 o 2 días, sino un buen tiempo en esa gira. Obviamente estaban cansados, Jesús percibía eso. Percibía también que tenían hambre, por eso pues quisieron estar a solas. Correcto. Bien, hermanos, la siguiente pregunta, la B. ¿Qué motivó a Jesús a predicarle a una multitud? Kimberly, por favor. Precisamente fue la empatía. En el video se le notan sus ojos llorosos, ¿verdad? De ver cómo estaba la gente suplicando alivio y él sabía que gracias a Jehová podía dárselos, entonces fue la motivación. Correcto. Oscar, por favor. Y esa empatía motivó también a los apóstoles a sentir lo mismo, ¿verdad? Y vimos en el video cómo los apóstoles sí se sentían cansados, ¿verdad? Y querían descansar, pero al ver a las personas, al ver a nuestro Señor Jesucristo, pues también demostraron empatía, ¿verdad? Y se acercaron allí a la barca. Correcto. Hermana de Martínez, por favor. Como dice el texto que se leyó de Mateo, dice que como en lugar de molestarse, ¿verdad? Porque necesitaban descansar y comer, dice que Jesús se conmovió profundamente al ver la multitud y las vio como ovejitas sin pastor y se puso a enseñar. Es correcto, muy bien, sí. Entonces, esta cualidad de la empatía, no cabe duda de que nos ayuda mucho para poder llegar al corazón de las personas. ¿Algún otro comentario, hermanos, que tengan de esta misma pregunta? Hermano Acevedo, por favor. Pudimos notar la hermosa cualidad que tuvo Jesús de la gran compasión que sintió por las personas al verlas que estaban como ovejitas desparramadas.
hoy nosotros también podemos imitar la personalidad de Él, podemos esforzarnos en sentir compasión también por la gente, especialmente que no conoce a Jehová. Gracias, hermano. Bien, hermanos, pues no cabe duda de que si nosotros utilizamos la empatía, vamos a lograr el objetivo, que es que las personas conozcan a Jehová, a Jesús y su propósito. Muchas gracias, hermano Martín de León, por la buena disertación. Nos dejó muy clarito, ¿verdad?, que podemos tener esta cualidad tanto con las personas del territorio, también con nuestros hermanos, así como lo hizo Jesús. Por eso es bueno saber cómo poderlo imitar. ¿Qué les parece si vemos ahora cómo podemos imitar a Jesús con esta cualidad, la empatía? Eso estará a cargo de nuestro hermano Antonio García. Te escuchamos, hermano. Bueno, pues ya vimos cómo Jesús demostró esta hermosa cualidad, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos imitarlo. Para empezar, hermanos, ¿qué podemos notar ahí en el punto 3? Hermano Leal. Punto importante para demostrar empatía, escuchar con atención. Y uno de los consejos es deje que la persona hable y no le interrumpa. Así es, ¿verdad? Hermana Alejandra, por favor, aquí enfrente. Ahora que el propósito de la predicación es entablar buenas conversaciones, pues aquí es donde tenemos que poner en práctica esta cualidad de escuchar con atención. En algunas ocasiones, pues los amos de casa expresan sus sentimientos y preocupaciones y es importante no ignorarlos porque ellos van a ver que nosotros realmente nos estamos interesando en ellos. Así es, ¿verdad? Exactamente. Hermano Eliezer, por favor. Gracias, hermano. A veces cuando vamos en el servicio al campo, puede que abordemos a la persona y le queramos dar el mensaje así de repente o rápido. Entonces la persona a veces en esas circunstancias no nos presta atención, nomás quiere oír, pero no sabe lo que le estamos diciendo. Entonces, explicarle a la persona qué es lo que le vamos a decir y si nos presta atención y qué es lo que quiere oír, porque a veces podemos abrumarla con el mensaje, pero ellos a veces quieren saber ciertas cosas. Entonces, como mencionó ahorita, hay que ser empático, poder escuchar con atención lo que ella pregunta o quiere saber. Entonces, de esa manera podemos hacer más efectiva la predicación. Así es, ¿verdad? Gracias, hermanos, por sus comentarios. Y el punto 4, hermanos, ¿cómo nos puede ayudar a nosotros a imitar a Jesús en esta hermosa cualidad? Hermano Tapia, ahí atrás, por favor. Sí, bueno, la sugerencia es pensar en la persona. A veces cuando encontramos a una persona y quizás acepta conversar, pues decimos, qué buena plática, ¿no? Qué buena conversación, pero a veces lo dejamos hasta ahí, ¿verdad? Entonces, la empatía nos hace ver que inclusive después de haber tenido esa conversación, pensar en cómo la Biblia le puede ayudar y volver para de esa manera seguir esas buenas conversaciones. Así es, ¿verdad? Ahí vienen dos preguntas, ¿verdad? En el punto 4, hermana Evangelina, por favor. Sí, ahí nos dice, ¿por qué necesita conocer la verdad? ¿Cómo mejoraría su vida ahora y en el futuro si estudiara la Biblia? Bueno, a mí me enseña este puntito en que tengo que hacer anotaciones para poder recordar lo que hablamos y entonces cómo poder ayudar a la persona.
Así es, ¿verdad? Y estas preguntas son muy importantes, ¿verdad? Tenerlas siempre presentes, hermano González. El poner en práctica el punto 3 de escuchar con atención es lo que va a ayudar a que podamos contestar estas preguntas. Quizás en la primera conversación no hablemos de la Biblia, pero sí tengamos una buena conversación que nos ayude a identificar qué textos bíblicos le podrían ser útiles a la persona en la siguiente visita. Así es, ¿verdad? Excelente. Gracias, hermanos, por sus comentarios. Y el punto 5, hermanos, ¿qué nos muestra el punto 5? ¿Cómo podemos usarlo? Hermano Alonso, ahí atrás, por favor. Sí, usaremos su información que le sea útil a la persona. Por ejemplo, si acepta un curso bíblico, podemos decirle que el curso ese le va a contestar muchas preguntas mediante la Biblia. Y esto, a su vez, pues le va a ayudar de muchas maneras, ya sea en su vida personal o en la familiar. Así es, ¿verdad? Hermana Erika, aquí adelante. Sí, en el sitio de la sociedad hay la sección de mejorar las habilidades en el ministerio. Viene un video donde la hermana venía preparada con el tema del alto costo de la vida y le habla a una persona sobre eso y la persona le dice que ahorita no quiere saber nada de eso porque tiene un problema y le dice la hermana que pasa y la señora le dice es que me acaban de avisar que mi hermana tiene cáncer. Entonces la hermana pues muestra empatía y le pregunta que si hay algo que pueda hacer por ayudarla. Y la señora empieza a expresarse y entonces la hermana le lee Revelación 21:4 y eso permite que la señora acepte un curso bíblico y acepte el mensaje. Así es, ¿verdad? Entonces qué importante es que estemos preparados. Hermano Marco Martínez Toño. Bueno, sí, por ejemplo, cuando Jesús llegó a la orilla, ¿verdad? Que vio a las personas como ovejas sin pastor, dice Lucas que les enseñó acerca del reino y curó a los enfermos. La mayoría, bueno, una gran parte de la gente iba nada más para que le curaran los enfermos. Entonces nosotros podemos hacer lo mismo, vamos con un tema, pero también tratamos lo que necesita la persona. Así es, ¿verdad? Nos esforzamos por poner en práctica. Ahí a un lado, el hermano Martínez, por favor. Sí, ya que mostramos interés por las personas, pues ya sabemos el tema que él nos comentó. Entonces podemos mostrarle cómo con un curso de la Biblia se pueden contestar muchas cuestiones mediante una publicación de la organización. Y podemos ir directamente a ese tema, no importa que esté en medio de la publicación o al final, sino que le vamos a resolver su tema que tenía de interés. Así es, ¿verdad? Ahora, hermanos, Romanos, estos versículos que vienen aquí, Romanos 10, 13 al 14, ¿cómo nos puede ayudar? ¿De qué manera nos ayuda a mostrar empatía, a imitar a Jesús? Hermano Adán, por favor, aquí adelante. Romanos, capítulo 10, y versículo 13 y 14, podemos nosotros llegar y decirles a los vecinos, ¿verdad? Todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo, ¿verdad? Pero entonces dice, ¿cómo lo invocará si no ha puesto fe en él? Y si no ha puesto fe en él, ¿cómo va a oír de él? Entonces ahí es donde entramos nosotros. ¿Y cómo van a oír ellos si hay que predicar? Entonces ahí la importancia de predicar para que ellos puedan oír de él, de Jehová, que pongan su fe en él, que crean en él y que lleguen a tener también vida eterna. Por eso es que debemos mostrar empatía para que ellos también lo conozcan a Jehová. Exacto, ¿verdad? Ahora Filipenses 2, 3 y 4. Hermana Arlet, de ahí por favor atrás. Aquí de este lado, Max. Sí, pues estos versículos nos ayudan a demostrar humildad, para de esta manera nos interese más la opinión de las personas que nuestros propios intereses. Así es, y lo vimos en Jesús, ¿verdad? Primera de Pedro 3:8. Hermana Martínez, aquí adelante.
Sí, hermano, pues Pedro vuelve a recalcar aquí, demuestren empatía, como ya aprendimos, ¿verdad? Y de esa misma manera que estamos demostrando empatía, pues estamos también demostrando cariño fraternal, tiene compasión y humildad hacia las personas. Así es, ¿verdad? Hermana Claudia, por favor. Sí, hermano, en ese mismo texto dice, estén todos unidos en su forma de pensar. Vamos a ayudar a las personas a que tengan la mentalidad de Cristo, porque una cosa es lo que pensamos nosotros o creemos, pero otra es lo que la mente de Cristo. Entonces, tenemos que estar unidos en la forma de pensar también con los estudios, que piensen de la manera como Cristo piensa. Exacto. Entonces, qué importante es que pongamos en práctica estos 3 puntos: escuchar con atención, pensar en la persona y usar información que Jehová nos brinda, que sea útil para cuando nos toque entonces mostrar empatía, podamos nosotros ayudar a estas personas. Muchas gracias, hermano Antonio García. Pues sí, nos quedó claro, ¿verdad?, que la cualidad de la empatía es muy importante para que nosotros nos sintamos, pues, agradecidos para con Jehová, porque nos ayuda a tenerla y también utilizarla para con el territorio, para poderles dar a conocer su nombre y su soberanía. Muchas gracias y también por sus muy buenos comentarios, hermanos. Ahora vamos a comenzar nuestra reunión de nuestra vida cristiana y vamos a hacerlo como es apropiado, entonando una canción a Jehová. Esta será la canción 57, que tiene como tema Prediquemos a toda clase de personas. Está basada en 1 Timoteo 2:4 y los invitamos a todos los que lo puedan hacer de pie a entonarla con entusiasmo. Muy bien, pues está muy emocionante esta canción y nos motiva más a predicar la palabra de Jehová. Ahora vamos a invitarlo a sacar sus apuntes de la asamblea regional que tuvimos. Si lo recuerda, vamos a ver el repaso a cargo de nuestro hermano Abel Rodríguez. Lo escuchamos, hermano. Pues haremos un repaso entonces de lo aprendido en nuestra asamblea regional. El título, si ustedes lo recuerdan bien, Prediquemos las buenas noticias. Y siempre que tenemos una asamblea regional, como que uno lo hacemos porque lo entendemos así, relaciona uno el título y todos los discursos de la asamblea con el propósito de Jehová y el tiempo en el que vivimos. Entonces, cuando escuchamos nuestra asamblea hoy y decía, prediquemos las buenas noticias, y ahora tenemos una campaña de iniciar cursos bíblicos, decimos qué bonita responsabilidad nos ha dado Jehová de ayudar en este tiempo del fin para que más personas se salven. Esa responsabilidad se quedó grabada en nuestra mente. Bueno, pues tenemos ahí varias preguntas que podemos ir analizando o ustedes comentar a medida que vemos cada uno de los 3 días de programa o los repasamos. Las preguntas en las que usted podrá comentar las tiene. ¿Qué puntos de la asamblea lo han acercado más a Jehová? ¿Qué ideas de la asamblea podría poner en práctica en el ministerio? ¿O qué ideas de la asamblea podría poner en práctica en su vida personal? Prácticamente abarcamos todo, ¿verdad? Nuestra relación con Jehová, la predicación y nuestra vida personal en términos generales. Así es que, ¿qué les parece si vamos al viernes, donde se habló sobre buenas noticias que le traerán una gran alegría a todo el pueblo? No se preocupen mucho por el orden. Si de repente en su mente hay un comentario que toma una partecita del domingo o del sábado, no pasa nada. El asunto es recordar algunos puntos que seguramente tenemos muy presentes y que nos sirvieron. Así es que, bueno, de todo el viernes pueden con libertad contestar alguno de los puntos que hemos mencionado. Cómo le ayudó a su relación con Jehová, o cualquier punto que le haya gustado, ¿verdad? Prácticamente.
es algo que haya sacado beneficio de esta hermana Alejandra, por favor. Bueno, pues para mí el programa del viernes, todo el programa fue como un viaje al pasado, principalmente las series de discursos impulsados por el Espíritu Santo y la otra serie de discursos que habló sobre las lecciones sobre la tierra en que vivió Jesús. Y pues podría mencionar muchos puntos que me acercan más a Jehová, pero uno de ellos pues fue lo amoroso que fue Jehová al escoger a los escritores de los evangelios, que fueron hombres de antecedentes pues totalmente distintos, que relataron la vida y ministerio de Jesús desde distintos ángulos, ¿verdad? Y que pues nos dejaron plasmada información y lecciones muy valiosas. Por mencionar solo alguno, a mí me llamó mucho la atención Lucas, que fue un médico compasivo, educado, estudioso, organizado. De hecho, podemos aprender mucho de Lucas, porque además fue un historiador de primer nivel, investigó y escribió hechos exactos, ¿verdad? Y pues este es un gran ejemplo que pues nos hace que nuestra confianza en la exactitud de la Biblia sea aún más firme y también nos invita a desarrollar cualidades para el servicio a Jehová. Muy bien, gracias Ale por tu buen comentario. Hermana de Macareno, por favor, Mari. Sí, de esa serie de discursos en que se analizaron los 4 evangelios, me llamó la atención cuando se explicó el de Marcos, que aunque es el evangelio más corto, y aunque pues no fue de los 12 apóstoles ni un amigo íntimo de Jesús, registró, por ejemplo, 19 milagros, habló sobre las acciones y los sentimientos de Jesús, explicó o habló de costumbres judías y dio información adicional para que la gente no judía pudiera entender el relato. Obviamente, como también lo vamos a analizar en el estudio del libro, pues la influencia de Pedro y otros cristianos pues le dieron a Marcos todos estos elementos, aparte del poderoso Espíritu Santo de Jehová que plasmó en este registro, que fue de los más cortos, un buen testimonio de las buenas noticias. Sí, gracias hermana, muy bien. Hermana Aide Galván, por favor. Sí, también vimos cómo Jehová se encargó de cuidar a Jesús desde que estaba en el vientre de María. Y así fue durante toda su vida. Cuando Herodes lo buscaba para matarlo, Jehová le dio instrucciones a José para proteger a Jesús. Entonces esto fortalece mi confianza en que Jehová nos va a cuidar y nos recuerda que Jehová siempre está presente con nosotros para protegernos y brindarnos la ayuda que necesitamos, como siempre lo hizo con Jesús. Gracias, muy bien, excelente. Hermana Martínez, Dorita. Acá, mira, Max, aquí adelante, por favor. Gracias. Bueno, yo pienso que a todos nos emocionó mucho, hermano, en la producción audiovisual de las buenas noticias de Don Jesús, ¿verdad? A mí me gustó mucho cómo se desarrolló, porque pude ver de cerca como que los sentimientos de María, ¿verdad? En este caso como madre, ¿verdad? Me llamó mucho la atención cuando se perdió Jesús, su cara de angustia, ¿verdad? Muy vívida, ¿verdad? Ese fue un dato que a mí me llamó mucho la atención. Y también cuando ella iba a tener a Jesús, también, ¿verdad? Sus dolores y la lectura de la Biblia cobra vida, ¿verdad? El relato de Jesús se nos hace más emocionante, entendemos más a María como mujer, ¿verdad? Lo que ella ha de haber pasado para llegar a ser la madre de Jesús. Bueno, yo creo que a todos nos gustó mucho, ¿verdad? Pero en esos detalles a mí me llamaron mucha atención. Muy bien, gracias, gracias hermano. Hermano Acevedo, por favor. En la serie de discursos sobre la tierra en la que vivió Jesús, pudimos aprender en parte, por ejemplo, de la geografía de aquel lugar,
como decía ahí que se subía y se bajaba literalmente de los lugares, y el esfuerzo que les costaba a los israelitas en aquel tiempo para llegar a un lugar más alto, para darle adoración a Jehová en Jerusalén. Entonces eso nos hizo pensar en los esfuerzos que hacen muchas personas, muchos de los hermanos, en ir a los lugares de adoración en los salones del reino también. A veces hacen mucho esfuerzo, a veces es esfuerzo económico, a veces es esfuerzo personal, esfuerzo de su propio cuerpo, su salud, y entonces dejó una gran lección para nosotros también. Sí, gracias. Muy bien, excelente su participación. Mario, por favor. Sí, uno de los puntos que se destacó cuando se vio el primer capítulo de esta serie, Buenas Noticias según Jesús, era cómo el ángel había intervenido en muchas ocasiones para cuidarlos, para darles las noticias o los anuncios, entre otras cosas, ¿no? Y me gustó cómo se destacó también en uno de los videos, ya para nuestras lecciones, el cómo actualmente también los ángeles se encargan de cuidarnos y de llevar la delantera en la predicación. Entonces, me motivó mucho eso a decir, la actividad que realizamos hoy de las buenas nuevas en realidad está siendo dirigida por Jehová y sus ángeles. Correcto, muy bien. Oigan, pues qué interesante. Ya quiero brincar al sábado, pero hermana Evangelina. Sí, me gustó mucho también cómo se nos hizo ver y resaltar que las buenas noticias no solo son para guardarse en el corazón, no es un conocimiento intelectual, sino que las buenas noticias es un tesoro muy valioso que podemos compartir con todas las personas, el dárselos a conocer, y sin duda ese sería un reflejo de interés que mostramos por ellos. Muy bien, sí, gracias. A ver, Ale, por favor. Cuando se habló acerca de la comunidad en donde vivía Jesús, se mencionó cómo es que José y María no tuvieron que viajar solos, ¿verdad? Siempre viajaban en grupo y estaban protegidos. Y hoy nosotros también, se resaltó que hoy nosotros también no tenemos por qué viajar solos. Entonces, se mencionaron 3 aspectos que podemos poner en práctica nosotros hoy en día, que es preocuparnos por los demás, ayudarnos y mantener un ambiente de seguridad y edificarnos unos a otros en la predicación y en las reuniones. Pero esto va más allá de solamente nosotros, también se habló de los actos de bondad que podemos hacer en nuestra comunidad, o sea, no nada más entre los hermanos de la congregación. Muy bien, interesante, gracias. Pues excelentes apuntes que tienen. Vamos y si ya tomaron del sábado, no se preocupen, ¿verdad? Pero vamos a tratar de comentar ahora del sábado. Proclamen día tras día las buenas noticias de su salvación. O del domingo, ¿verdad? Pues ya le estamos ahí agarrando partitas. Pero continúen con sus excelentes comentarios. Hermana Martita Ramos. Sí, el sábado en la tarde, una serie de discursos que habló acerca de cómo las buenas noticias vencen a las malas noticias, me llamó mucho la atención y bueno, siento que esto me acerca más a Jehová. Por ejemplo, los sentimientos de culpa. Aquí se habló de los sentimientos de culpa, por ejemplo, de Pedro, cuando él lloró, cuando traicionó a Jesús, pero sin embargo Jesús no se lo tomó en cuenta. Cuando él se apareció ante él, no lo culpó, al contrario, le dio trabajo que hacer. Y esto me recuerda lo que dice 1 Juan 1, 7-9, que pues la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, y si la personalidad de Jesús reflejó la de Jehová, pues eso nos acerca más. Correcto, muy bien, gracias. Kimberly, por favor. Sí, ese mismo punto de los sentimientos de culpa fue mi favorito. A la asamblea a la que fui, el hermano puso una comparación que me gustó mucho. Decía, si usted va conduciendo y una persona pues común y corriente le dice que se detenga, le va a hacer caso. Pero entonces cambia si un tránsito es quien nos dice que nos detenga, porque ahí ya es alguien de más peso. Entonces el hermano decía, de igual forma, si Jehová y Jesús nos está diciendo adelante, puedes seguir, aunque y que te hayas equivocado, pues ellos son más importantes que lo que mi mente me pueda decir. Muy bien, gracias. Arlet. Sí,
también en esa misma sección sobre los sucesos actuales, en lo personal, recordar que los sucesos actuales no deben aterrorizarme. Al contrario, recordar que mi futuro depende del reino de Dios y que Jehová siempre me dará la salida. Pues está el ejemplo de Jesús. Él nunca se centró en quien no lo escuchaba. Él seguía predicando porque había personas que sí lo escuchaban. De esta manera resultó ser optimista y nosotros debemos imitarlo. Gracias, excelente Arlet. Toño, por favor. Sí, por ejemplo, a mí me gustó mucho la serie de discursos, las profecías sobre el Mesías se cumplieron. En el caso de que nació en Belén, es como Jehová acomoda todas las cosas para que se haga justamente lo que se profetizó. Porque José, María y Jesús necesitaban ir a registrarse, un mandato que no era normal, no era lógico. La época del año tampoco era propicia, subieron desde Galilea, María estaba embarazada, entonces el viaje fue más lento y justamente llegó para que pudiera nacer en Belén. Entonces todas esas cosas Jehová acomoda para que se cumpla su palabra. Y lo que nosotros aprendemos también es de que debemos de ser obedientes para que se haga la voluntad de Jehová. Muy bien, gracias. Excelentes sus comentarios. Hermano Alonso, por favor. Sí, el sábado se habló también acerca de venza las malas noticias con buenas noticias. Entonces, ahí se dio un relato de Lucas 7, 13 al 15, donde se menciona que cuando Jesús iba entrando a la ciudad de Naín, vio a una multitud que llevaban un muerto. Entonces era una viuda y el hijo era el único. Entonces vimos la gran ternura de Jesús, cómo se conmovió al verla. No le pidió ayuda, pero él decidió ayudarla. Entonces esto me dejó ver muy claro que es bueno siempre conmoverse por lo que vemos, ¿verdad? Mostrar empatía, ayudar a las personas aunque no lo pidan, ¿verdad? Estar siempre dispuestos a darle la mano a alguien que lo necesite y eso seguramente Jehová nos lo gratificará. Muy bien, ya tomen el domingo, ¿verdad? Muy bien, gracias, hermana Erika. Sí, a mí me hace pensar qué hubiese sido de mi vida desde pequeña sin todas estas buenas noticias que Jehová me ha enseñado. El ver cómo Jehová movió los asuntos para que se cumplieran las profecías acerca de su Hijo hizo mi corazón más firme y también curó varias de mis heridas emocionales anteriores, porque me hizo ver con más firmeza, con más claridad, imaginar cómo va a mover los asuntos para que se cumplan las profecías que aún faltan. Y mientras eso sucede, pues el mantenerme ocupada en ayudar a cambiar la vida de las personas con las buenas noticias. Muy bien. Si me permiten, hermanos, ya que hemos abarcado gran parte de la asamblea, algún comentario que tenga que ver con el último discurso del sábado, que fue dirigido más a los jóvenes. ¿Qué estás dispuesto a hacer por las buenas noticias? ¿Algún comentario ahí que hayamos aprendido o que nos haya gustado de ese discurso? Fue muy, muy particular. Hermana Juani Alvarado. Sí, hermano, pues ahí se le mencionaban varios puntos muy interesantes y ahí mencionó como 6, dice, para los jóvenes, dice, y para todos, ¿verdad? Aprende a leer y escribir bien. En el punto 2, aprende un oficio, ser trabajador, ser confiable te da buena reputación. No te distraigas con la educación superior, aprende a comunicarte bien con los demás, las ideas se transmitirán de manera eficiente, conoce ideas, dice, conoce sus ideas, sus impresiones, empieza por escuchar, eso nos dará éxito, esfuérzate por ser humilde, te será más fácil seguir instrucciones, esfuérzate por ser modesto o modesta, sé trabajador, aprende a manejar el dinero, aprende a hacer los quehaceres del hogar, o sea, todo esto nos va a ayudar a ser mejores predicadores de las buenas noticias. Muchas gracias. Hermanos, apreciamos mucho sus comentarios y les felicitamos por sus apuntes, por su atención y por su participación hoy también.
Muchas gracias, hermano Abel Rodríguez, por esta muy buena disertación y a todos ustedes por sus muy buenos comentarios sobre esta asamblea. Ahora vamos a invitarlos a ver nuestro estudio bíblico de congregación y esto estará a cargo de nuestro hermano Mario Tapia y su lector Óscar Gómez. Bien, hermanos, pues vamos a seguir con lo que es la continuación de los hechos que están rodeando en el capítulo 15 de este libro. Recordemos que es una nueva sección, la cual nos va a tener muy buenas lecciones, ¿verdad? El capítulo es el tema, estuvieron fortaleciendo a las congregaciones. Y recordemos que Pablo y Bernabé ahora estaban efectuando su segundo viaje, ¿verdad? ¿Con qué objetivo? Pues de animar y fortalecer a los hermanos después de aquel tema que había sucedido tan acalorado, ¿verdad? De la circuncisión. Pero bueno, aunque su propósito era ver cómo iba la situación, en realidad ellos estaban decididos a fortalecer y animar. Bien, ahora, inician este segundo viaje, pero hay otras situaciones que también nos van a dejar buenas lecciones, ¿verdad? Así que queremos invitarles a que ustedes puedan participar con lo que son sus comentarios. Hay algunas citas bíblicas precisamente de este libro de los Hechos, el cual vamos a iniciar con el subtema, bajo el subtema un fuerte estallido de ira. ¿Qué es lo que sucedió? Vamos a ver los hechos que dicen ahí precisamente la carta de los Hechos, capítulo 15, versículos 37 al 41. Vamos a invitar al lector para que nos dé la lectura de estos versículos, hermano Óscar Gómez. Bernabé estaba decidido a llevarse con ellos a Juan, al que llamaban Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevárselo porque se había separado de ellos en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Esto provocó un fuerte estallido de ira y cada uno se fue por su lado. Bernabé se llevó a Marcos con él y se embarcó hacia Chipre. Pablo eligió a Silas y se fue después de que los hermanos lo dejaron bajo el cuidado de la bondad inmerecida de Jehová, y pasó por Siria y Cilicia, fortaleciendo a las congregaciones. Muy bien, gracias hermano por la buena lectura. Pues bien, ahí está lo sucedido, digamos que a grandes rasgos la situación es esa. Pero vamos a desglosar un poquito esto en los siguientes párrafos para ver cuáles son las lecciones que aprendemos, ¿verdad? Vamos a iniciar con lo que es el párrafo número 8. Invitamos también al hermano Óscar. A Bernabé le pareció muy bien la propuesta de Pablo de regresar para visitar a los hermanos. Los dos ya habían formado un buen equipo y conocían bien a las congregaciones de las zonas por las que habían viajado. Así que la idea de volver a trabajar juntos parecía sensata y práctica, pero las cosas se complicaron. Hechos 15:37 dice que Bernabé estaba decidido a llevarse con ellos a Juan, al que llamaban Marcos. Como vemos, no era una simple sugerencia, estaba decidido a llevarse a Marcos, que era su primo. Muy bien, gracias. La pregunta para este párrafo dice, ¿cómo reaccionó Bernabé a la propuesta de Pablo? Hermano Adán, por favor, Montoya. Sí, pues le pareció muy bien, le pareció excelente, ya que ellos dos pues antes ya habían visitado estas congregaciones, ya conocían esas zonas y se habían formado un gran equipo, ¿verdad? El hecho es de que Bernabé, él estaba decidido, dice que estaba decidido a llevar a Marcos. Y si nosotros recordamos, bueno, pues vemos que ahí Pablo no estaba de acuerdo por la situación que hizo Marcos, ¿verdad? Que se alejó. Pero aquí pues sucedió eso, dice, estaba decidido, o sea, él no lo comentó a Pablo, sino que dijo, lo voy a hacer. Entonces ahí ya surgió un problema que se va a ver ahorita. Muy bien, muy bien. Entonces vamos viendo las partes, cada una de las implicadas, y ahorita ya estamos viendo, como dice el hermano, el lado de Bernabé, ¿no? Ahora, el propósito, la propuesta en sí,
¿Cómo la ve usted? ¿Era buena? ¿Era positiva? Hermano Lorenzo Martínez. Era buena y era positiva porque ellos dos ya conocían a la mayoría de los hermanos de aquellas congregaciones, quizás sabían qué les hacía falta, cómo podían ayudarles, entonces era buena la idea que Pablo expresaba de visitarlos otra vez para ver cómo podían seguir ayudando a aquellas congregaciones, era práctica la invitación. Sí, ¿no? Entonces era algo bueno, algo positivo, pero bueno, entonces ¿por qué ocurre dice el versículo, este estallido, ¿no? Hermano Oscar. Sí, porque a veces pudiera haber pensamientos carnales, ¿verdad? Porque dice ahí que Marcos era su primo de Bernabé. Entonces, a lo mejor, ¿verdad? Pensó que debido a que eran primos, ¿verdad? Eran parientes, por eso se lo quería llevar. Entonces no estaba pensando espiritualmente, sino estaba pensando carnalmente. Entonces fíjese, mientras vamos a seguir analizando este pasaje, piense en la dificultad a la cual se enfrentaron y que hoy nos pasa lo mismo, ¿no? ¿Cuál era la dificultad? Diferencia de opinión, que de hecho era un punto principal del cual decía el resumen, ¿verdad?, de este capítulo. Vamos a aprender buenas lecciones. Entonces, mientras usted lo vea, trate de identificarse con alguno de los personajes, vea lo que hizo él y cómo podemos imitarlo, ¿verdad? Al final vamos a estar viendo, pues cada quien o cada uno de nosotros, lecciones muy buenas. Vamos a seguir adelante con esto que está sucediendo en el párrafo 9. Pablo no estuvo de acuerdo en llevarse a Marcos, y el relato explica por qué. A Pablo no le parecía bien llevárselo porque se había separado de ellos en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Como ya vimos, Marcos había ido con Bernabé y con él en su primer viaje misionero, pero no se quedó hasta el final. De hecho, dejó su asignación y regresó a Jerusalén casi al principio del viaje, cuando todavía estaba en Panfilia. ¿Por qué? La Biblia no lo dice, pero es obvio que a Pablo le pareció muy irresponsable, así que tal vez había perdido la confianza en él. Muy bien. La pregunta para este párrafo dice, ¿por qué surgió un desacuerdo entre Pablo y Bernabé? Hermana Barrón, por favor. Sí, hermano, el desacuerdo surgió porque ahí en Hechos 13:13 dice que saliendo desde Pafos, Pablo y sus compañeros navegaron hasta Perga de Panfilia, pero Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Entonces ese acto o ese hecho, Pablo lo vio como una responsabilidad por parte de Marcos, y ese era el motivo por el cual Pablo había perdido cierta confianza en que fuera con ellos. Ok, muy bien. Entonces, y ahora ya estamos viendo el otro lado de la moneda, ¿verdad? Hermano Marco Martínez. Como dice aquí en el párrafo, la Biblia no dice por qué los abandonó. Quizás pudiéramos darnos una idea porque la mamá de Marcos, los hermanos cristianos de Jerusalén usaban su casa como lugar de reunión. Entonces tenía una casa muy grande. Y el hecho de que se nombrara como fuera la casa de la mamá de Marcos probablemente sea porque era viuda. Entonces, si su mamá era viuda y tenía algún problema, quizás por esa razón pudo haber tenido que ir a Jerusalén. No lo sabemos, ¿verdad? Pero son circunstancias que pudieron haber pasado. Hermano Benjamín. Sí, yo me pongo en el lugar de Pablo, ¿verdad? Porque Pablo ya era un hombre experimentado, ¿verdad? Y tal vez contaba mucho con él para hacer cierto trabajo, cierta responsabilidad. Y como contaba mucho con él, Marcos de un momento a otro dijo, no, yo siempre ya no voy. Entonces por eso dice aquí que Pablo le dijo, pues qué irresponsable, yo contaba contigo para hacer ese tipo de trabajo. Como bien ya comentaron, o sea, es el otro lado del asunto, por eso Pablo pues pensó eso de Marcos.
Ok, muy bien. Entonces, mire, ya tiene el panorama de ambas partes, ¿verdad? Bien dice el dicho que a veces en una situación, quienes están dentro del problema es difícil ver la raíz de pero quien lo ve de afuera tiene una mejor perspectiva. La pregunta sería, para usted, ¿cuál de los dos tiene la razón? ¿O cuál es el conflicto aquí? ¿Qué puede percibir usted? Hermana Dorita Martínez. Que Pablo, como vemos en el párrafo, hermano, tenía sus razones muy bien fundadas para pensar así, porque ya en el viaje anterior lo habían llevado y él los abandonó en Panfilia, ¿verdad? Era su primer viaje que él los acompañaba y no se quedó hasta el final. Entonces otra vez lo iban a llevar, entonces Pablo ha de haber pensado, otra vez lo vas a llevar, ya nos hizo la vez pasada esto. Entonces él tenía sus razones bien fundadas, por eso dice al final del párrafo, por eso Pablo tal vez ya había perdido la confianza en él. A ver, Marco. Bueno, así generalmente yo veo que Marcos le pasó lo de novato, ¿verdad? Se le hizo fácil no comunicar bien sus preocupaciones o sus temas, ¿verdad? Que nada más lo único que se le ocurrió es irse, por eso dice la Biblia que abandonó. Yo creo que si hubiera hablado bien con Pablo en ese momento, le hubiera expuesto bien las cosas, yo creo que Pablo hubiera entendido muy bien. Entonces fija cómo cada quien tiene sus razones de peso, ¿verdad? Bernabé expuso las suyas o tenía las suyas, Pablo tenía las suyas, pero recuerde, el punto del conflicto es las diferencias que hay de opinión, ¿verdad? Eso pasa, y ahorita vamos a ver quizás situaciones más gráficas, ¿verdad? En algunos ejemplos que ustedes puedan darnos. Bueno, vamos a ver cómo termina esta situación, párrafo 10. Bernabé se empeñó en que Marcos fuera con ellos, y Pablo se empeñó en que no fuera con ellos. Esto provocó un fuerte estallido de ira, y cada uno se fue por su lado. Bernabé se fue a la isla de Chipre, su tierra natal, junto con Marcos, mientras Pablo siguió con su plan de hacer un segundo viaje. El relato dice: Pablo eligió a Silas y se fue después de que los hermanos lo dejaron bajo el cuidado de la bondad inmerecida de Jehová. Juntos pasaron por Siria y Cilicia, fortaleciendo a las congregaciones. ¿En qué resultó el desacuerdo entre Pablo y Bernabé? ¿Cuál fue el desenlace? Hermana Melanie, por favor, Alonso. Puesto que Bernabé estaba decidido a llevar a Marcos y Pablo también estaba decidido en no llevarlo, como menciona Hechos 15:39, tuvieron una discusión con un fuerte estallido de ira y como resultado cada quien se fue por su lado. Muy bien, ahí está, ¿verdad? Entonces, al final de todo, ese punto de diferencias terminó rompiéndose la situación, ¿no? Hermano Jesús Candanosa. Sí, pues ahí Hechos es muy específico, ¿verdad? Dice que no quedó en una simple discusión o en una diferencia de opinión, dice que fue un fuerte estallido de ira. Entonces, pues estas palabras nos hacen imaginarnos lo fuerte que debió haber sido esa discusión o esa pelea. Así es, ¿verdad? Entonces ahí están esos datos. Hermano Adame, por favor. Tenemos una gran lección. Cuando tengamos diferencias de opinión y no haya un principio bíblico o una pauta, hay que tener mucho cuidado para no tener una discusión, porque las discusiones nos pueden separar. Y ya nos imaginamos, si alguien hubiera estado enfrente de ellos dos y hubiera visto este conato de cólera, se podría haber desanimado. De ahí la importancia de siempre cuidar mucho que estos choques de personalidad no nos dividan. Es cierto, ¿verdad? Miren, ahorita ya nomás con una pregunta de ver quién tenía razón o no, allá ahorita empezamos aquí, ¿no? A ver, no, yo digo que Pablo, yo digo que... Bueno, no era el objetivo, ¿no? Saber quién tenía la razón, sino, como dijimos,
saber que en ese tipo de situaciones hay que dejarlas a un lado, ¿verdad? Ahora, ¿recuerda el propósito que tenían ambos? Según este párrafo, ¿qué pasó con ese propósito? Y esa también es una buena lección, ¿verdad? Que aprendemos de este párrafo, hermana Evangelina. Y a mí precisamente me gusta esta enseñanza que nos da Hechos 15:41. O sea, cada quien se fue por su lado, pero no se fue a su casa, sino siguieron llevando a cabo la labor de fortalecer a las congregaciones, como nos cita Hechos 15:41. Así es, ¿verdad? Hermano Marco Martínez, el papá. Y también podemos notar que el plan, el objetivo había sido uno, los dos. Pablo y Bernabé tenían una asignación a una ciudad o algunas ciudades. Y debido a la pelea, pues Bernabé abandonó ese propósito. Y Pablo fue el que continuó y fue a hacer el plan como estaba marcado. Entonces, así nosotros, cuando hay alguna asignación, debemos poner por delante esa asignación. ¿No? Por ejemplo, si nos mandan a barrer en el patio y tenemos una desaveniencia con los hermanos, no vamos a decir, bueno, pues yo barro el pasillo. Y el caso no es barrer por barrer, sino que ya había una asignación. Así es, ¿verdad? Bueno, pues ahí están. Vamos a aprender más lecciones, ¿eh? Ahorita más adelantito vamos a ir viendo. Y si usted tiene algún ejemplo el cual le beneficie a usted o pueda ayudarnos a cada uno de nosotros a entender estos puntos, pues también pueden compartirlo. Vamos a ver qué aprendemos, qué lecciones aprendemos en el párrafo 11. El relato nos recuerda lo imperfectos que somos todos. No olvidemos que Pablo y Bernabé habían sido enviados por el cuerpo gobernante y que el propio Pablo tal vez llegó a ser miembro de ese grupo. Aún así, aquellos dos buenos hermanos se dejaron vencer por la imperfección en ese momento. Ahora bien, ¿permitirían que aquella discusión acabara con su amistad? No. Aunque eran imperfectos, los dos querían imitar a Jesús y por tanto eran humildes. Con el tiempo, demostraron una actitud cristiana haciendo las paces y recuperando su buena relación. Además, años más tarde, Pablo y Marcos volvieron a trabajar juntos en otras asignaciones. Muy bien. La pregunta es, ¿qué cualidades necesitamos para conservar las buenas relaciones cuando un hermano nos ofende? ¿Cuáles son esas cualidades? A ver, Abraham, por favor. Pues más que nada la humildad, y también, como aquí se muestra, demostramos una actitud cristiana cuando hacemos las paces y recuperamos nuestra relación, a pesar de lo que haya pasado en el conflicto. Y aquí se puede ver que al final Pablo y Bernabé recuperaron las paces, y hasta Pablo perdonó a Marcos, ya que aquí dice que volvieron a trabajar juntos en otras asignaciones. Ahí está, entonces, ¿cuáles fueron esas cualidades? En breve, miren, vamos a ver lo que el mismo Pablo escribió. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3. Y fíjense qué cosa, ¿no? Pablo mismo fue el que escribió estas palabras. ¿Quién le gustaría dar lectura? Hermana Norma Marín, por favor. Aquí en el centro, ¿no? Así que yo, prisionero a causa del Señor, les suplico que se porten de una manera digna de la llamada que recibieron. Sean completamente humildes, apacibles y pacientes. Sopórtense unos a otros con amor. Hagan todo lo posible por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Ahí está. Entonces, fíjense cómo enumera ahora Pablo en estos versículos varias de esas cualidades que sin duda alguna él puso en práctica, ¿verdad? ¿Cuáles podría resaltar usted? Hermano Lorenzo. Bueno, como todos somos imperfectos y a veces es imposible no equivocarnos, creo que la palabra que encajaría bien aquí es soportándose unos a otros. El que estemos dispuestos a hacer eso, soportar las imperfecciones de los demás, nos va a ayudar a mantener la unidad y que no pase lo que Pablo
y Bernabé, que fueron cada quien por su lado porque no estuvieron dispuestos a soportarse las imperfecciones. Muy bien, es una buena cualidad, ¿verdad? Hermano García, hermano Tony. Y es que al igual que Pablo y Bernabé, ellos, como ya se comentó, ellos tenían una asignación. Jehová se las había dado, ¿verdad? El propio Jesús, ¿verdad? Fue quien el que estaba al pendiente de todas estas cosas. Entonces, ellos no buscaron ser protagonistas de sus actividades, que buscar ser egoístas o decir yo mero, ¿no? Fueron humildes, apacibles. Entonces, esto aquí me enseña que yo también debo de ser humilde, debo de ser paciente, incluso hasta conmigo mismo, ¿verdad? Soportarme a mí mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la misma imperfección me puede llevar a a buscar el protagonismo, y eso es lo que Jehová no quiere. Quiere que seamos humildes, que mantengamos la paz en la congregación, y como cristianos todos somos hermanos y tenemos que soportarnos. Así es, ¿verdad? Hermana Alejandra Montoya. Entonces este relato nos enseña que pues diferencias de opinión vamos a tener. Incluso podemos ofender o llegar a que nos ofendan algunos hermanos, ¿verdad? Sin embargo, lo importante es cómo vamos a reaccionar ante esa situación, y el cultivar las cualidades que se mencionan en Efesios 4:1 al 3 nos va a ayudar a tener una mejor reacción a que la que tuvieron Pablo y Bernabé. Así es, ¿verdad? Porque mire, ahorita que platicamos de este relato, pensamos en los dos protagonistas, ¿no? Pablo, Bernabé. ¿Pero se ha puesto a pensar alguna vez en Marcos? ¿Cómo cree que se sentía Marcos? Y mire, valgámonos un poquito de la nota que está aquí, y usted puede comentar algunos detalles sobresalientes de ese recuadro, pero la pregunta sería, ¿qué aspectos de toda la vida de Marcos resaltan que Marcos en realidad era un hombre espiritual y confiable? ¿Qué pudo notar usted en ese recuadro que destaque esas cualidades de Marcos? Hermana María Luisa, por favor. Sí, pues se menciona que es probable que Marcos creciera en un hogar que llegó a usarse para celebrar reuniones cristianas. Inclusive él conocía bien a los primeros discípulos de Jesús, quien fueron una buena influencia para él. Inclusive llegó a trabajar muy de cerca con varios superintendentes de las primeras congregaciones, y la Biblia dice que su primera asignación fue ir con su primo Bernabé y con Pablo a Antioquía. O sea, ahí menciona que él estaba bien relacionado con personas espirituales que le servían a Jehová. Así es, ¿verdad? Muy bien. Hermana Kimberly. Sí, pero sobre todo llama la atención que Jehová lo utilizó para escribir un evangelio. Si hubiera sido alguien irresponsable, pues Jehová no lo hubiera usado. Así es, ¿verdad? Hermanita, por favor, Yajaira, ¿sí es Yajaira? Sí, ahí También otro detalle es que es probable que Marcos, conocido también como Juan Marcos, fuera el joven que se escapó desnudo cuando detuvieron a Jesús. Y entonces es probable que Marcos estuvo por lo menos alguna vez con Jesús. Andrés, entonces fíjese cómo en sí toda la vida de Marcos nos dicen cosas buenas de Marcos, ¿verdad? Entonces, volviendo al punto, tenía razón Pablo, Bernabé, era el problema Marcos, ¿o qué es lo que pasó? Hermano Marchán. Situación nos deja ver lo que pasa a veces cuando uno se forja un criterio de alguien sin conocerlo. O sea, probablemente en el caso de Marcos tenía cosas muy buenas, pero casi siempre cuando leemos el relato de Pablo y Bernabé pensamos que Marcos tuvo él fue el del problema. O sea, lo vemos como que él tuvo el detalle, mas sin embargo no vemos sus buenas cualidades. Entonces, cuando somos equilibrados y tratamos de resolver un asunto de manera personal,
Eso nos va a ayudar a poder evaluar las cosas de manera más equilibrada y ver las buenas cualidades de nuestro hermano que sí nos ofendió, pero no centrarnos solamente en lo malo, sino lo bueno que tiene para poder perdonar. Así, recordemos, fueron diferencias de opinión, ¿verdad? ¿Eso fue lo que sucedió? Esas diferencias que quizás tomaron partido o cada quien vio la situación como lo veía bien, pero en realidad esa es la situación, y la humildad al final de cuentas fue la que ayudó, ¿verdad? Como ya vimos las cualidades. ¿Cómo podemos imitar el ejemplo quienes llevan la delantera? Bueno, vamos a ver el párrafo 12. Ni Bernabé ni Pablo tenían la fama de tener un carácter explosivo. Bernabé, que en realidad se llamaba José, era tan cariñoso y generoso que los apóstoles lo empezaron a llamar Bernabé, un apodo que significa hijo del consuelo. Y Pablo también era conocido por su ternura y amabilidad. Al igual que Pablo y Bernabé, todos los ancianos cristianos, incluidos los superintendentes de circuito, deben esforzarse por ser humildes y por tratar con cariño y bondad tanto a sus compañeros ancianos como a las demás ovejitas. Muy bien, gracias Oscar por la buena lectura. La última pregunta dice, ¿qué cualidades de Pablo y Bernabé deben imitar los ancianos cristianos? Hermana de González, hermana Pauli. Por ejemplo, de Bernabé dice la Biblia que era el hijo del consuelo, y la nota de Hechos 4:36 dice que cuando está la expresión hijo de él, quiere decir que es una característica principal de la persona. Así que Bernabé tenía la habilidad excepcional de animar y consolar a los hermanos, una cualidad que pudieran imitar todos y también los ancianos. Así es, ¿verdad? Hermana Macarena, por favor. Y en 1 Tesalonicenses 2, 7 y 8 se nos describen algunas cualidades de Pablo como la amabilidad. Él se refleja allí como una madre que cuida con ternura a sus hijos y también pues les tenía o mostraba tierno cariño, y dice que hasta estaba decidido a entregar sus vidas porque los amaba mucho. Entonces pues habla de una personalidad amorosa, amable, cariñosa. Así es. Hermano Rodríguez, hermano Abel. Y es interesante recordar esto porque entonces aprendemos que no es el que no haya diferencias de opiniones, sino la manera en que reaccionamos cuando ocurren esas diferencias de opiniones, ¿verdad? Por ejemplo, los ancianos tenemos que hablar o tratar a los hermanos con ternura. Si alguien se equivoca, no nos da eso justificación para tratarlos con dureza, nunca, ¿verdad? Sino seguir confiando en ellos, animándolos. Es posible que alguien cometa un error, pero eso no quiere decir que no ame a Jehová o que su corazón no sea sincero para servir en la congregación. Aunque haya recibido disciplina en el pasado, puede estar en una excelente posición ahora para servir como anciano, siervo ministerial, precursora regular. Entonces, no etiquetamos, ¿verdad?, a los demás, pero ese es el punto que a mí me deja, ¿verdad? Lo valioso es cómo reaccionamos ante esas diferencias de opinión con la finalidad de seguir manteniendo la unidad en la congregación. Ahí está, ¿verdad? Entonces, sí, hermano, ahí está ya al final, ¿verdad? Cómo las cualidades espirituales fueron las que triunfaron en esa situación. Sin duda alguna también nosotros podremos tener buenos resultados si manifestamos esas cualidades positivas como la humildad, y que la paz de la congregación y el buen espíritu siga fluyendo. Muy bien, agradecemos a nuestro hermano Mario Tapia y su lector Oscar Gómez, y también a todos ustedes por sus muy buenos comentarios. Muchas gracias por ello, y se vio muy buena preparación de parte suya. Pues así terminamos nuestras reuniones. Vimos el día de hoy cómo es que podemos disfrutar de las responsabilidades que tenemos hoy y ser felices haciendo todo lo que podemos para Jehová.
y también cómo es que podemos cuidar de los huérfanos de padre. Tenemos que tener muy presente ello y estar pendientes para no hacer molestar a Jehová, sino sacarle una sonrisa cuidando de ellos. Vimos también la empatía, cómo podemos utilizarla tanto para con nosotros mismos como hermanos, como para las gentes del territorio. Y vimos también cómo es posible que, aún habiendo dificultades entre nosotros, que no sea una forma de distanciarnos de Jehová, sino seguir imitando a Jesús y a Jehová mismo. También la próxima semana estaremos viendo puntos interesantes, los cuales también los invitamos a estar listos para que se preparen la próxima semana. Estaremos viendo también cómo podemos seguir siendo felices, sirviendo a Jehová principalmente, cómo podemos también estar atentos para poder servirle de todo corazón y con un corazón completo, que eso es lo más importante. La oración nos va a ayudar siempre a aguantar problemas y dificultades y estaremos viendo cómo lo podemos hacer. Pues así es como podemos terminar nuestra reunión y estar contentos con todo lo que Jehová nos provee.